Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Me da gusto saludarles, me da gusto saber que están bien, me da gusto sobre todo saber que están gozando de las bendiciones de Dios juntamente con sus familias. Y nuevamente para mí es un placer volver a comunicarme con ustedes, a estar en contacto con ustedes a través de estas redes, de esta red de comunicación, a través de esta red social, con el propósito, como es de costumbre y como todos sabemos, es para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este gozo, este privilegio que me permite, el de poder compartir su palabra a aquellos a aquellos que le conocemos, también a aquellos que no conocemos, a aquellos que no sabemos. Pues para esto es este momento, para compartir la palabra, para dar a conocer el gran amor que Dios tiene para con la humanidad. Así es que mis hermanos, mis amigos, nuestro tema de hoy, este domingo, es temer a Dios. ¿Significa tenerle miedo? Temer a Dios significa tenerle miedo. Y muchas veces nosotros creemos eso, que el temer a Dios es de tenerle miedo. Pero vamos a ver claramente lo que nos quiere decir este mensaje. Así es que para ello voy a permitirme leer para ustedes dos citas bíblicas. Una que la encontramos ahí en Proverbios 14:27, que a la letra dice: el temor de Jehová es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Y Eclesiastés 12, versículo 13, dice así: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahora, muchas veces, muchos de nosotros creemos eso, como lo decíamos al principio. El temer a Dios es tenerle miedo. No. Dios no está para que le tengamos miedo. Dios no está para asustarte. Dios no está para espantarte. Dios no está para que le tengas miedo o le tengamos miedo. No. El temor a Dios es guardarle respeto, obediencia. Veamos lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española con respecto a esta palabra. Temor: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Esto es de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, tener miedo de acuerdo a la Biblia es miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, mis amigos, ¿cuántos de nosotros tememos a Dios? Recordemos, temer a Dios
Es un miedo reverencial y respetuoso. ¿Cuántos de nosotros respetamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que Dios nos manda? Y muchas veces nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia, le faltamos el respeto a Dios. ¿Sí? Decimos que lo amamos, mas no lo respetamos. Nosotros podremos amar a nuestros padres, podremos amar a nuestros hermanos, podremos amar a quien sea, pero muchas veces no los respetamos. Tan solo a nuestros padres terrenales. Decimos amar a nuestros padres, ¿verdad? Pero más sin embargo, no los respetamos. ¿Y en qué aspecto nos daremos cuenta que no los respetamos? En la desobediencia que mostramos hacia ellos. En eso simplemente se demuestra que no respetamos, que no amamos a nuestros padres. Entonces, si no amamos, si no respetamos a nuestros padres terrenales que vemos, ¿cuánto más, mucho menos, vamos a amar, vamos a respetar a Dios, que no lo vemos? Así es que mi hermano, mi amigo, el temer a Dios es, como dice aquí, tener miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y podemos apegarnos también a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Si nosotros sabemos que algo nos va a hacer daño, no lo hacemos, ¿verdad? Rehusamos. Eso es el temer. Bueno, ahora, eso relacionémoslo con Dios. Sabemos que si vivimos fuera de la voluntad de Dios, ¿qué cosas vienen a nuestra vida? Todo el pecado, toda la maldad, la perdición de nuestra alma. Y yo creo que de los que me ven, de los que me escuchan, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos perdernos, ¿verdad? Bueno, entonces, para que eso no pase en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Temer a Dios, respetar, obedecer, ser sumisos a los mandatos. Como dice aquí, ¿verdad? Como dice aquí, el fin de todo el discurso que has oído, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Perdón, dice el fin de todo el discurso que has oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea que eso es todo lo que tenemos que hacer para poder ser salvos, para poder estar ante la presencia de Dios, para poder gozar de esa vida eterna, ¿sí? Temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es lo que nos toca hacer. Veamos. Tener miedo. Pero en la Biblia, tener miedo es muy diferente a en la Biblia, temer a Dios es muy diferente a tener miedo. Es tener conciencia de su grandeza y santidad divina. Esto nos lleva a estar atentos a lo que pensamos o hacemos ante aquel que es nuestro Dios. Veamos algo muy importante, ¿sí?
es temer a Dios, es tener conciencia de su grandeza y santidad divina. Esto nos lleva a estar atentos a lo que pensamos o hacemos ante aquel que es nuestro Dios. Cuando nosotros estamos conscientes de la grandeza de nuestro Dios, del gran amor que Dios tiene para con nosotros, cuando nosotros hagamos conciencia de ese gran amor que Dios mostró a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, ahí como dicen ahora los chavos, ¿verdad? Nos va a caer el 20 y nos vamos a dar cuenta de ese gran amor. Pero ¿qué pasa? Que todos sabemos, oigamos bien, todos sabemos que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Pero no nos ponemos a reflexionar el gran amor que Cristo mostró para nosotros. Esa es la diferencia. Cuando nosotros nos demos cuenta, cuando nosotros alcancemos a reflexionar sobre ese amor de Dios hacia nosotros, entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a temer a Dios. Vamos a empezar a guardarle respeto. Vamos a empezar a guardarle obediencia. Vamos a empezar a darle sumisión. Vamos a ser sumisos. Nos vamos a entregar totalmente a Dios. Eso es temer a Dios. Como vuelvo a repetir, como dice aquí, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre. Entonces veamos, para el cristiano, el temor reverente a Dios es un concepto esencial de la vida. El deseo de agradarle es el punto de partida, el inicio del camino que lleva a una vida feliz, sumisión a su voluntad, motivada por la fe y el amor a Dios. Vuelvo a repetir, si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que temerle, tenemos que reconocer su grandeza, su poderío, su realeza, su infinito amor. Eso es lo que tenemos que reconocer y eso es lo que nos va a hacer temer a su palabra, a su voz, a su voluntad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que Él puso en nosotros nos va a hacer sumisos a Él. ¿Sí? Y el ejemplo claro lo vimos en Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él, en verdad, amó al Padre. Le tuvo temor a la palabra de Dios. Lo obedeció, fue sumiso y como dice su palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros, pregunto mi hermano, cuántos de nosotros podríamos seguir ese ejemplo? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser sumisos a Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos ser obedientes a Dios hasta la muerte? Ya no digamos a la muerte de cruz, porque ya no hay sacrificios. Pero sí hasta la muerte. Y recordemos, recordemos ahí en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Al que le diere le daré un nombre nuevo. Todas esas promesas
se harán realidad en nuestra vida si nosotros aprendemos a temer a Dios, no a tenerle miedo, vuelvo a repetir, no a tenerle miedo, sino a temer, a respetarlo, a obedecerlo, a entregarnos, a ser sumisos, a hacer su voluntad. Así es que tenemos que actuar motivados por la fe y el amor de Dios. En el libro de los Proverbios, en el libro de los Salmos, el temor del Señor y la sabiduría están unidos. Dice Proverbios 9 y 10. Dice, fíjense, Proverbios 9, versículo 10, dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así es que, veamos, ¿cuántos de nosotros nos decimos ser sabios, que conocemos todo, pero ignoramos el temor a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos decimos ser inteligentes, pero ignoramos el temor a Dios? Veamos, no puede haber una cosa sin la otra, ¿sí? Así es que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios tiene consecuencias positivas, incluso sin tiempos difíciles. Por la fe, Noé, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Noé tuvo temor a Dios, aunque él sabía que en el lugar donde estaba hacía más de 40 años que no llovía. Y cuando Dios le dijo, construye un arca, Noé dijo, ay Señor, ¿cómo crees que voy a construirlo si aquí ni llueve, aquí ni esto, aquí ni lo otro? Él, sin embargo, con temor, obedeció a la voz de Dios y se puso a trabajar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en la situación de Noé? Y Dios nos ha dicho, haz esto. Y sin embargo no lo hacemos. Hacemos lo contrario. Eso pasa, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a tener temor a la palabra de Dios. ¿Sí? El resultado de este temor del Señor en Noé fue su salvación y la de su familia. En medio de nuestras luchas y tristezas, obedezcamos primeramente a nuestro Dios sin olvidar esta palabra divina. Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Esto lo encontramos ahí en Eclesiastés. Eclesiastés dice que es 8:12. Eclesiastés 8:12. Dice, sí es cierto, dice aquí la palabra de Dios. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Fíjate qué hermoso. Fíjate, dice, ahora bien, aunque el pecador
haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen. Con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Qué hermoso. O sea que, aunque seamos pecadores, aunque hagamos lo malo, porque esa es nuestra condición. Nuestra condición es de pecado, nuestra condición es pecaminosa. Y sabemos, como dice el salmista, reconozco que el pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? Pero recordemos que por fe somos salvos. Recordemos que Cristo por eso murió en la cruz, para darnos esa oportunidad de vida eterna. Recordemos que Cristo vino a salvarnos. Pero si nosotros no tenemos temor de Dios, si nosotros no tenemos temor de su palabra, ¿cómo pues vamos a hacer la voluntad de Dios? También, como dice, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, ¿sí? Entonces, el temor a Dios también es una fuente de felicidad, fuente de vida, que nos impulsa a buscar la presencia del Señor. Dice el Salmo 16:11. Dice el Salmo 16:11. Nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud y gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aprendamos a temer, a guardar respeto, a guardar temor a la palabra de Dios, ¿sí? Sabemos que ante la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Mi hermano, mi amigo, reflexionemos un momento en nuestra vida. Reflexionemos un momento de cómo ha sido nuestra relación con Dios. Si en verdad hemos guardado ese temor, si en verdad tenemos ese temor a Dios, a su palabra. No precisamente, como vuelvo a repetir, no precisamente que le tengamos miedo, no. Aunque la Biblia nos dice, aunque mismo Dios nos dice que Él es grande, lento para la ira y grande en misericordia, y también nos dice que no vivirá hombre que despierte su ira, que conozca su ira. Pero eso no nos lo dice para asustarnos. La ira de Dios es grande, sí. Pero eso no nos lo dice para que nosotros tengamos miedo, no. Sino para que reflexionemos y nos pongamos en cuenta con nuestro Dios y restauremos esa relación con nuestro Dios. Que aprendamos a temer a su palabra. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que le rendamos cuentas al Señor, tengamos la plena seguridad hacia dónde vamos. Ahorita, yo podría decir, si yo muero ahorita, me voy con Dios. ¿Quién me puede asegurar eso? Si mi vida ha sido de pecado, si mi vida ha sido fuera de la voluntad de Dios, si mi vida ha sido sin guardar temor a la palabra de Dios, sin ser obediente, sin ser respetuoso, sin ser sumiso, ¿quién me puede asegurar eso que me voy con Dios?
El simple hecho de que esté compartiendo con ustedes el mensaje, el simple hecho de que esté compartiendo con ustedes la palabra de Dios, eso no me hace salvo. Porque yo puedo estar compartiendo con ustedes, sí, pero al terminar puedo irme por ahí de parranda, puedo ir a tomar, a fumar, a lo que sea. Al fin ustedes no me ven, pero Dios me ve. Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mi corazón. Dios sabe todo de mí. Entonces, para que yo tenga la plena seguridad que cuando el Señor me llame, me voy yo con Él, debo de aprender a temer, a guardarle respeto, a amar, a obedecer a mi Dios. Como vuelvo a repetir, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Así es que cambiemos nuestro pensamiento y ya no digamos que el temor a Dios es tenerle miedo. No. El temor a Dios, como dice aquí de acuerdo a la Biblia, es miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Mi hermano, mi amigo, te invito a que reflexionemos sobre esto. Repite conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque una vez más has hablado a nuestra vida. Y es cierto, Señor, muchas veces nosotros confundimos el temor con el miedo. Creemos que el temor, el tener temor a ti es tenerte miedo, Señor. Y tú no estás para espantar, tú no estás para asustar, tú no estás, Señor, para que te tengamos miedo. Estás para que te amemos, para que temamos a tu palabra, para que la obedezcamos, para que seamos reverentes a ti, Señor. Permite, oh Dios, que en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, vayan cambiando, Señor, esas ideas y que quites tú la venda de nuestros ojos y podamos ver y sentir esa diferencia grande, Señor, para poder temer a tu palabra y a ti, Padre eterno. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi amigo, mi hermano, muchas gracias. Y recuerda en compartir, recuerda que esta palabra debe llegar a todos los rincones de la tierra para que todos conozcamos de la palabra de Dios. Así es que te invito a que lo compartas, a que te suscribas, a que le des me gusta y bueno, pues ya sabes, mi amigo, para dentro de 8 días, primero Dios, vamos a ahondar, a continuar con este tema que es importante, el temor a Dios. ¿Sí? Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente inicio de semana, que Dios te bendiga, que Dios guarde a tu familia, a tu hogar, tu trabajo, que Dios siga derramando sobre ti sus ricas y abundantes bendiciones. Nos vemos la próxima. Hasta luego.